Vamos a dar inicio en esta bonita noche al estudio de la primera carta de Pedro. Seguimos en el capítulo 4 y si Dios es bueno con nosotros y nos sigue dando la vida, acabamos hoy el capítulo 4. Ya hemos hablado bastante del contexto en el cual se encontraban los hermanos del primer siglo cuando reciben esta carta que el apóstol Pedro les envía. Una carta, hermanos, que llena de mucho amor, una carta llena de mucho contenido doctrinal, pero sobre todo, hermanos, una carta que estaba animando a los cristianos perseguidos, expatriados, que se encontraban dispersos por diferentes lugares, a soportar la prueba, a soportar la adversidad que estaban viviendo ellos. Hemos hablado mucho, hermanos, aquí en esta carta de Primera de Pedro acerca del sufrimiento de los cristianos. Y podemos, hermanos, llegar a pensar que la situación que estamos viviendo hoy en día, la pandemia que todavía azota al mundo, es una gran prueba. Y sin duda alguna para nosotros lo es. Pero, hermanos, es una adversidad que estamos enfrentando cristianos y no cristianos. Es una prueba a nivel mundial. De lo que nos está hablando Pedro, hermanos, fue algo exclusivo para los cristianos, exclusivo para los discípulos del Señor. Ellos se veían en la dura necesidad de enfrentar la adversidad y seguir fieles al Señor, haciendo la obra, haciendo labor de evangelismo, sirviendo fieles al Señor, hermanos. En los versos que estaremos viendo, solamente son 4 versículos. Con esto finalizamos el capítulo 4. Dice el verso que corresponde a continuación para la clase de hoy, el verso número 16. Les decía que Pedro sigue hablando acerca de los sufrimientos y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Un versículo, hermanos, que hemos escuchado muchas veces, un versículo que sin duda alguna nos hace pensar y nos hace reflexionar acerca del sufrimiento que Dios permite que pasemos. Y esto, hermanos, es a lo largo de las generaciones. Tan solo empezamos nosotros a ver de la primer familia de la cual se menciona en la Biblia, aquel hermano que es asesinado por su propio hermano, le tocó padecer por ser justo delante de Dios. Y podemos venir hablando, hermanos, acerca de muchos profetas. Tenemos profetas que se caracterizaron por el sufrimiento. ¿Qué decir del siervo Job? Algo que me sorprende hasta el día de hoy, las palabras que leo en la Biblia de Job diciendo, recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Que siendo el ser más santo, más puro, más inocente, le tocó sufrir porque la voluntad de Dios así lo permitió, para darnos a nosotros un propósito de vida eterna, a los que aman y aceptan su palabra, a los que aman su palabra y la obedecen, a los que aman su palabra y guardan los mandamientos. Entonces aquí lo que está diciendo Pedro, si ustedes aman a Dios, si ustedes creen en sus promesas y les está tocando padecer, no se avergüencen. Ahora, vamos a contextualizarnos, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto en el cual Pedro nos está hablando estas palabras y nos va a ayudar bastante. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21, Pedro mencionó lo siguiente, pues para esto fuisteis llamados, para el sufrimiento, porque inmediatamente en ese verso 21 está diciendo Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sin duda alguna, hermanos, Cristo es nuestro maestro, es nuestro ejemplo a seguir, pero este verso 21 está ubicando el pasaje en el sufrimiento. Para esto fuimos llamados.
Ahora, lo que está mencionando Pedro, hermanos, es algo muy, muy relevante, es algo que debemos nosotros marcar ahí. Si alguno padece como cristiano, si alguien está padeciendo por hacer la voluntad de Dios, si alguien está padeciendo por ser justo, si alguien está padeciendo por servir fielmente a Dios, lo que les decía al inicio, no estamos hablando de sufrimientos generales. Ahora, yo no conozco hasta ahorita a alguien, aunque sea muy rico, aunque viva en opulencia, aunque goce de mejor salud, que no le haya tocado en algún momento sufrir por la pérdida de algún ser querido, que le haya tocado padecer por alguna enfermedad, por alguna necesidad. Por aquí está enfocando Pedro el sufrimiento a la causa de Cristo. Si alguno padece como cristiano, y fíjense lo que dice, no se avergüence, que no le dé pena sufrir por el nombre de Cristo. Ahora, esto nos habla mucho, hermanos, y nos da un sentido en el cual lo podemos contextualizar muy fácilmente. La palabra cristiano, hermanos, puede haber sido utilizada como un insulto por los paganos en los primeros días para los expatriados que habían adoptado una fe y con ella una forma de vida. Estamos hablando, hermanos, acerca del cristianismo, que los hacía parecer peculiares, tal vez poco sociables ante los contemporáneos de aquella situación. Recuerden que Pedro ya mencionó, dice, ustedes pareciera que están en contra de todo, ustedes no se sueltan con el mismo desenfreno y corren atrás de las cosas del mundo, ustedes están marcando una diferencia y los estaban haciendo sentir extraños, los estaban haciendo sentir raros por no involucrarse en todas esas cosas, en el paganismo, en la idolatría, en las fiestas, en abstenerse de cosas, de deseos carnales. Decían, bueno, si antes tú lo hacías, sí, pero ahora conocí de la palabra de Dios, pero ahora ya cambié, ahora el Señor me ha transformado. Pedro habló de la transformación que debe de mostrarse en nosotros y fue precisamente lo que vimos la semana pasada, hablar un poco acerca de ese fuego de prueba que ha llegado a nuestras vidas para irnos purificando, para irnos santificando. Entonces, fíjense, tan solo en este versículo, hermanos, si nosotros lo explotáramos a todo lo que el versículo nos da, podemos hablar de padecimientos, podemos hablar de lo que significa vergüenza, avergonzarse, y podemos hablar de lo que es glorificar a Dios. Y tendríamos mucho, hermanos, para poder hablar, para poder decir. Y del sufrimiento, pues Pedro ya nos ha extendido bastante, prácticamente desde el capítulo 1, habló de los sufrimientos, el capítulo 2 se extendió completamente, el capítulo 3 no se diga, lo que llevamos del capítulo 4, mucho sufrimiento, hermanos, para la iglesia del primer siglo. Si pensamos que en alguna ocasión nuestra vida ha sido desdichada, que nuestra vida ha sido llena de sufrimiento, que nuestra vida está llena de tormentos por seguir a Cristo y el mundo me aborrece, recordemos a los primeros cristianos y hagamos un balance. Vamos a salir todavía, hermanos, debiéndole al Señor. Entonces, lo que Pedro quiere hacer con esto es hacerles ver a los cristianos que no se tienen que avergonzar, no tienen por qué renegar por la causa de Cristo, no tienen por qué ellos sentirse mal por seguir al Señor, aunque pareciera todo lo contrario. Por eso dice Pedro, no se avergüence. Glorifique a Dios por ello, porque la razón que nos está dando el Señor para el sufrimiento es pureza, es crecimiento espiritual y es vida eterna. Así que, hermanos, necesitamos nosotros tomar el sufrimiento cuando llega a nuestra vida como cristianos. Que nos toque sufrir, hermanos, como cristianos, realmente cristianos. Ahora, respecto a esta palabra, hermanos, cristiano, es una de las 3 veces que la encontramos en la Biblia. Por ahí ya se los he compartido en alguna ocasión, cuando estudiamos Hechos, ya tiene algún tiempo que estudiamos Hechos, y la encontramos precisamente en el capítulo 11, en el verso 26.
donde se menciona por primera vez que los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Esto fue en Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, les enseñaron a mucha gente y a los discípulos, a los seguidores de Cristo, se les llama cristianos por primera vez. Esa palabra, hermanos, lleva el sentido de burla. Esta palabra lleva el sentido de connotación de menosprecio. Ay, ustedes son seguidores de Cristo. Ay, esos cristianos. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no participan en esto? ¿Por qué no se involucran en aquello? ¿Por cómo se visten? ¿Por cómo hablan? ¿Por cómo esto? Por todo. Acuérdense, el mismo Pedro se vio criticado aún cuando quiso negar al Señor Jesucristo y le dijeron, tu hablar te delata. Pedro mostraba la diferencia que había en él. Y aunque sus acciones dijeran, no, yo no soy seguidor de Cristo, yo no lo conozco, tan solo la forma de expresarse verbalmente, la gente se daba cuenta que había estado con Cristo. Hoy, hermanos, para nosotros, puedo usar la palabra orgullo en el mejor de los sentidos, porque le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos de los salvados por el Señor Jesucristo, porque tenemos herencia con el Señor Jesucristo. Hoy para nosotros no es una vergüenza, aunque la gente nos quiera humillar, porque no nos ha tocado sufrir y padecer la persecución, la prueba de fe que vivieron nuestros hermanos del primer siglo, de la cual ya hemos hablado mucho. Entonces, ¿dónde se encuentra la palabra cristiano? Primera de Pedro 4:16, Hechos 11:26, y también la encontramos en Hechos 26:28. La menciona Agripa, uno de los jueces de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Dentro de la defensa que Pablo estaba presentando ante Agripa, le estaba dando información clara, certera, de lo que significa Cristo, de quién es Cristo en la vida de Pablo. Y Pablo ya se identificaba como un seguidor de Cristo. Pablo ya se identificaba como cristiano, porque desde el 11:26 se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez, entre los cuales estaba Pablo presente. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Esta palabra la encontramos 3 veces en la Biblia, hermanos, y todas llevan el mismo sentido. Menosprecio, burla, inferioridad. Y podemos entenderla porque el contexto nos ubica a los primeros cristianos, expatriados, perseguidos, sin morada fija, en dura prueba de tribulación. ¿Y qué hace Pedro? Les anima a seguir adelante. Entonces Pedro dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no se sienta mal, no se sienta menos, glorifique a Dios por ello, porque usted está marcando la diferencia, porque usted se está esforzando por hacer la voluntad de Dios, por seguir fielmente a Cristo. Que nunca se nos olvide el 2:21 de Primera de Pedro. Para esto fuimos llamados, porque Cristo también padeció. ¿Por quién? Por nosotros. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pero dice también el verso 17, hermanos. Y aquí nos da la razón, tal vez, del sufrimiento. Esta palabra que vamos a ver aquí, juicio, la vamos a ver mucho, mucho en la segunda carta. Si Dios nos da oportunidad, terminando esta, vamos a continuar con la segunda carta, siguiendo la secuencia, la continuidad, y vamos a hablar, hermanos, mucho en la segunda carta acerca del juicio.
Y dice Pedro en el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, en modo de pregunta retórica, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pues ya sabemos cuál es el fin. Ya sabemos, hermanos, cuál es el destino. Pero aquí esa palabra, hermano, nos ayuda mucho a nosotros a entender. Dios permite que su pueblo sufra, hermanos, refinándolos y purificándolos. Y podemos llegar a pensar que está ignorando a los desobedientes, que para ellos no hubiera ley, que para ellos no hay castigo, que el malo está prosperando, que el malo le va bien y que mientras más se burle, mientras más critique, mientras más humille al que se está esforzando por hacer las cosas bien, pareciera ser que le va mejor. Pero sabemos, hermanos, que no es así. Tan solo si nosotros abrimos nuestra Biblia ya en los Salmos, en el capítulo 1, hace la comparación del justo y del impío. Hace esa comparación. Y hermanos, sabemos que a final de cuentas, cuando se manifieste el juicio de Dios, vamos a tener nosotros la recompensa de la cual se nos ha hablado tanto, de la cual Pedro se ha encargado de mostrarle a todos aquellos que están padeciendo como cristianos. Y si entre ellos, hermanos, nos encontramos nosotros, gloria a Dios, porque está empezando el juicio por su casa. Ahora, esta palabra, hermanos, casa, viene de la palabra griega oikos. Literalmente, hermanos, se traduce como casa. Es lo que significa, no hay otro motivo ahí. La palabra casa está refiriéndose, hermanos, a aquella enseñanza que nos dio Pedro en el capítulo 2. Fíjense cómo dice en primera de Pedro 2, en el verso número 5, refiriéndose a los cristianos que ya están sufriendo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿como qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es una palabra nueva para Pedro. La analogía, hermanos, aquí lleva de un hogar. La analogía aquí va implícita de una familia. Se está despojando de la figura de un cuerpo para hacernos sentir a todos como una familia. Si yo les pregunto, ¿con quién estás ahorita? ¿Quién vive en tu casa? Lo primero que decimos es, mi familia. Los que son míos, a dónde pertenezco. Y dice Pedro, es tiempo de que el juicio de Dios, la justicia de Dios, empiece por la casa de Él. Así que, hermanos, si nos está tocando sufrir, nos está tocando padecer por el hecho de ser cristianos, gloria a Dios, porque nos está considerando parte de su familia, parte de su casa. Ahora somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y recuerden que estamos aquí porque para eso fuimos llamados. Tanto como Pedro como Pablo hablaron de sufrir por la causa de Cristo, y Santiago lo menciona, que debemos de asumirlo con gozo. En primera de Timoteo, hermanos, Pablo menciona las siguientes palabras para Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso número 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, en la oikos de Dios. Y aquí Pablo no deja lugar a dudas, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, donde se ama la verdad, donde se enseña la verdad, donde se practica la verdad de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora,
porque es tiempo que el juicio comience por la iglesia del Dios viviente, por los que le pertenecemos a Dios a través de la sangre de Cristo que nos compró. Ahora, hemos sido redimidos. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora estamos para servirle, somos sus siervos. Ahora somos cristianos. Aunque se diga despectivamente, somos cristianos, hermanos. Y eso es bien importante, porque no se está mencionando ahí, hermanos, ningún grupo, y no voy a mencionar aquí a ninguno, pero ustedes saben cómo se hacen llamar los grupos religiosos hoy en día. La Biblia enseña que a los seguidores de Cristo desde el primer siglo se les conoce como cristianos. Entonces, hermanos, aquí es una verdad bíblica que la cual estamos seguros que estamos amando la verdad, estamos obedeciendo la verdad. Y como les dije hace un momento, en la palabra, diciéndolo con orgullo, en el mejor sentido de la palabra, de que realmente somos la casa de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, si el juicio de Dios va a comenzar por nosotros, adelante. Pero que nos encuentre probados, sufriendo como cristianos. No que nos toque sufrir por hacer el mal, no que nos toque sufrir por devolver mal por mal. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un juicio. Esta palabra, les decía, juicio, la vamos a encontrar mucho en el capítulo 2. Va a hablar de la venida del Mesías, va a hablar, hermanos, del regreso de Cristo y va a hablar, hermanos, de ese juicio al cual nos vamos a enfrentar. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para ese juicio? Si el Señor viniera en ese momento, ¿saldríamos inocentes? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Es lo que tenemos que meditar nosotros en nuestra relación con el Señor. Si estoy siendo justo, dándole a Dios lo que es de Dios, o estoy siendo injusto con mi Dios. Entonces, hermanos, aquí la pregunta retórica es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si a los cristianos nos está yendo como nos está yendo por el juicio de Dios, y podemos hablar de pena, de sufrimiento, de tribulación, de adversidad, persecución, de ser expatriados, de ser perseguidos, de poner a prueba nuestra fe. Si eso es lo que Dios está haciendo con los suyos, ¿cómo le irá a aquellos que no obedecen el Evangelio? Excluidos completamente de la divina presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, avanzando, Pedro dice en el verso 18, y si el justo, esa es una palabra clave, una palabra sinónimo de cristianismo, el justo, el que practica la justicia, el que es justo con Dios, el que es justo con los hombres. La palabra justicia, hermanos, se ha aplicado muchas veces en el sentido de dar a cada quien lo que merece. Y recuerden que ahí Pedro habló de que debemos ser justos con las autoridades, con los amos terrenales, con la familia, con Dios mismo. Y dice aquí, y si el justo con dificultad se salva, si siendo justos se nos hace difícil, hermanos, alcanzar la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, si siendo justos, hermanos, se nos hace muy alta la estatura, la plenitud de nuestro Cristo, porque estamos conscientes de nuestra humana debilidad, de nuestros errores, de nuestras faltas delante de Dios. Esta palabra, hermanos, es algo que encontramos allá en Proverbios 11:31.
El proverbista, hermanos, está citando, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces aquí lo que está citando Pedro, hermanos, es haciéndonos está citando, vaya, lo que dice Proverbios 11:31. Ustedes pueden encontrar allí la referencia en sus Biblias y se dan cuenta, hermanos, que nos está mandando Proverbios. Y necesitamos entender nosotros, hermanos, de que no está siendo complicada la salvación para nosotros, porque para nosotros vamos a ser recompensados en el día final. Si nos está tocando sufrir, nos está tocando padecer, hay una recompensa por eso. Ahora, ¿cuánto más castigo va a recibir el impío y el pecador? Porque Dios, hermanos, es justo. Dios es justo y es un juez justo. Y no va a tomar por inocente al que es culpable, ni tampoco por culpable a quien es inocente. Y esa parte, hermanos, tenemos que entender nosotros, en asimilar y ser honestos delante de Dios si realmente estamos practicando la justicia. Ahí, hermanos, no hay mejor juez que Dios mismo y nuestra propia conciencia, que es la que nos puede acusar. Entonces, hermanos, dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo, hermanos, tiene que pasar por tiempos difíciles en el camino a la salvación. El sufrimiento, obviamente, era de esperarse en ese camino para llegar a la gloria de Dios, porque estamos siguiendo, hermanos, las pisadas de quién. Para esto fuimos llamados, acuérdense, 2:21 de Primera de Pedro. El impío y el pecador, hermanos, en este versículo son las personas que desobedecen el evangelio, como lo encontramos en el verso 17. Los que desobedecen el evangelio de Dios. En su momento, Pedro les llamó los gentiles y ya no se estaba refiriendo en el contexto judío, sino en el contexto cristiano. Todos aquellos, tanto judíos como gentiles, que no obedecen el evangelio. Tanto judíos como gentiles que estaban persiguiendo a los cristianos. Tanto judíos como gentiles que estaban causando problemas al cuerpo de Cristo y que los estaban humillando, pero que realmente les estaban haciendo un favor a nuestros hermanos, purificándolos, santificándolos y preparándolos para darle gloria a Dios y un ejemplo para nosotros, sin duda alguna. Por eso dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermanos, solamente hay dos opciones. ¿A cuál queremos pertenecer? ¿A la justicia o a la impiedad? Dios nos ha llamado, hermanos, para practicar la justicia. Ahora, nos está tocando sufrir, nos está tocando padecer. Pedro cierra el capítulo 4 con este verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aquí está la recomendación, la conclusión para esta idea principal que Pedro ha venido manejando. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuevamente, hermanos, la idea del padecimiento aceptado por Dios. El padecimiento permitido por Dios en aquellos que aman su palabra. Y como les mencioné hace un momento, podemos sacar una larga lista de profetas, podemos hablar de muchos patriarcas, podemos hablar del mismo nuestro Señor Jesucristo,
Podemos citar a todos los apóstoles. Tenemos el ejemplo de toda la iglesia primitiva, toda la iglesia del primer siglo. Y hoy en día, hermanos, habría muchos ejemplos de hermanos, hermanas fieles en el Señor, siendo un ejemplo para nosotros cuando están sufriendo, cuando están padeciendo, porque Dios así lo ha permitido. No somos los únicos. Estos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. ¿En dónde? Todo el mundo. ¿Cuál es la recomendación? Encomendemos nuestras almas al fiel Creador, a nuestro Dios, y esforcémonos por hacer el bien. No es el sufrimiento, hermanos, lo que Dios desea para nosotros. Más bien, hermanos, es que sus santos, que sus hijos, su casa, sean personas cuyas vidas acusen a un mundo que no está siendo justo. Que las vidas de ellos, hermanos, queden exhibidas, sus pecados al mundo. Y en el contexto, hermanos, mostrando nuestra vida piadosa, practicando la justicia, siendo fieles a Dios. Hoy mucha gente se acuerda de Dios. Hoy mucha gente ha entendido que si Dios quiere, viviremos el día de mañana. Que si Dios lo permite, porque entendemos que no tenemos poder, ni dominio, ni autoridad, ni aún sobre nuestra propia vida. Si nos toca sufrir, hermanos, porque Dios así lo permite, encomendemos nuestras almas a Dios. Armémonos de valor y pensemos en todo lo que han sufrido nuestros hermanos, los apóstoles, nuestro mismo Señor, los profetas, los patriarcas, por ser fieles a Dios. Vuelvo a repetir, 1 de Pedro 2:21 en adelante. Y aquí nos está citando, hermanos, Pedro, estos hermosos versículos que podemos encontrar allá en Isaías. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y fíjense, sufriendo como Cristo, y este no es como cristianos, es sufriendo como Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y en cuanto le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Y qué era lo que hacía? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, por su familia, por los suyos, por nosotros como cristianos. Y la invitación, hermanos, pues es hacer el bien. Lo importante para el apóstol Pedro era que sus lectores, hermanos, encomendaran sus almas y siempre determinados, siempre con el pensamiento que a pesar de la adversidad, perseveraran en hacer esa palabra, hermanos, hacer. Es un verbo, es una acción. Hacer el bien. Santiago menciona que aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, nos es pecado, ¿verdad? Aquí la invitación de Pedro en este capítulo 4, hermanos, es para hacer el bien, a pesar de la adversidad. Una carta, hermanos, que sin duda alguna su servidor está aprendiendo mucho, entiendo muchas cosas más acerca de la voluntad de Dios. Espero, hermanos, que las palabras, como lo mencionaron nuestros hermanos en su oración inicial, hayan sido simples, hayan sido sencillas y que haya podido de alguna manera, hermanos, este servidor transmitir de la manera más fiel el mensaje de Dios. Gracias por su atención, hermanos.
Que Dios los bendiga. Y ahorita voy a dejar un espacio para preguntas, para respuestas, para comentarios, aportaciones. Si tienen alguna, con todo gusto les estamos para recibirla, estamos para aprender todos juntos. Y con esto concluimos, hermanos, el capítulo número 4. Si Dios permite y nos da oportunidad de vida, el próximo viernes iniciamos el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Dios los bendiga, mis hermanos. Dejo de compartir pantalla